Continuamos con nuestro estudio de Juan y estamos en el capítulo 16. Vamos a estar compartiendo del verso 25 al verso 33. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios no tiene ningún error, es absolutamente correcta, precisa en los mandamientos, precisa en las descripciones que ella hace. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios veraz y Dios no puede mentir. Ahora, no solamente la palabra de Dios es verdad cuando ella nos habla de los asuntos espirituales. La palabra de Dios también es verdad cuando nos habla asuntos como la ciencia, como la historia. En Génesis se habla de Dios como creador de todo el universo, quien diseñó toda la historia humana con unos propósitos claros, con unos propósitos definidos. Y es Dios mismo el que ha revelado la escritura a sus profetas. Así que no podemos decir que haya una división entre las cosas que vemos, entre las cosas materiales, las cosas espirituales y Dios, porque realmente es Dios el autor y consumador de todas las cosas. Dios como creador del mundo natural, pero también Dios como eh, ese Dios que revela la salvación que tiene para la humanidad y también el juicio que vendrá. Y eso lo encontramos en la Biblia. La Biblia es la palabra revelada perfecta de Dios. Es la palabra llena de autoridad. La Biblia contiene la verdad absoluta. Escúchenme bien, la verdad absoluta. ¿Por qué la verdad absoluta? Porque Dios es su autor. Porque Dios es el autor de su palabra. Ahora, estamos viviendo, mis hermanos, en una sociedad, en la sociedad del posmodernismo. Y el posmodernismo rechaza eh, los conceptos de cuando son verdades absolutas, el concepto de absolutismo. Para el posmodernismo todo es relativo y eso viene como consecuencia de los legados del racionalismo, de los filósofos desde las épocas de la Ilustración. Y ellos, los grandes filósofos racionalistas, han dividido, eh, por así decirlo, el mundo o la verdad en 12 esferas que son completamente separadas. Por un lado dicen que están los hechos, el conocimiento, lo que es la ciencia, lo que podemos ver, lo que podemos verificar experimentalmente. De ahí viene todo lo que es el método
científico. Pero por otro lado, ellos hacen esta división, les repito nuevamente, está el reino de los valores, que según el posmodernismo, esto pertenece a asuntos privados, a asuntos subjetivos, que es algo personal, que no necesariamente tiene que ser racional ni necesariamente tiene que ser verificable. Eh, y el primer reino de que hablan estos pensadores tiene que ver con la ciencia, con la historia, con la razón humana. Y el segundo lo ubican en el campo de la religión, de la moralidad, de las artes, ¿cierto? Que ellos los consideran como valores privados, que están condicionados también por la cultura y que no son necesariamente aplicables a todo el mundo. Ahora, esta perspectiva lo que ha creado realmente en la humanidad es una esquizofrenia intelectual. ¿Qué es una esquizofrenia? Una esquizofrenia es una alteración en la mente. La persona esquizofrénica no diferencia entre su verdad, la verdad de que está viviendo real, a las cosas que esta persona se imagina. Entonces, hoy en día la humanidad está dividida. Su mente está dividida por esa esquizofrenia intelectual. Eh, el naturalismo científico dice que simplemente el hombre es una máquina bioquímica que tiene una computadora de algunas 3 libras de carne ahí en el cerebro, que no es más que eso. Pero realmente eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ellos creen que el hombre es una parte, simplemente una parte mecánica, materialista. Pero las personas siguen teniendo valor. Las personas tienen dignidad. Las personas deben tener también libertad para poder tomar decisiones. Y esto contradice esa visión naturalista de las cosas. Ya hay una autora que se llama Nancy Pearcey que dice lo siguiente: el dilema posmoderno se puede resumir diciendo que la ética depende de la realidad, de algo que la ciencia materialista ha declarado irreal. Fíjense cómo se contradicen. Esta es la tragedia de la era posmoderna. Las cosas que más importan en la vida, como la libertad, la dignidad, el significado y la importancia, se han reducido a simples ficciones útiles, pensamientos deseables, misticismo irreal. ¿Y qué te ha traído este tipo de pensamiento a nuestro mundo? Un mundo sin esperanza, un mundo que vive en el desespero, un mundo que está buscando la inmediatez. ¿Y qué realmente hay en el corazón de las personas? ¿Qué anhelan? ¿Qué hay allá en lo profundo de su ser? Ellos anhelan una vida que tenga realmente significado, una vida que tenga propósitos, una vida con una cosmovisión clara, lo que el posmodernismo no puede ofrecer. Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas comienzan a creer algunas cosas que uno dice, cosas que son a veces irracionales. Buscan desesperadamente tener algún sentimiento, alguna emoción. Quieren sentir algo que los lleve más allá. Una experiencia, un sentimiento, algo por lo cual vivir. ¿Por qué hoy en día niños aún se están suicidando? Porque no han encontrado un significado en su vida. Porque no tienen propósito en su vida. Cosa que desde pequeños los padres deben infundirles y trabajar en ellos.
Es como lo menciona el profeta Jeremías allá en el capítulo 2, verso 13. Cavan cisternas, cavan para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Quieren satisfacer los deseos que hay en ellos y realmente no encuentran ya ninguna satisfacción. La experiencia por tener un amor real, un amor auténtico, un verdadero propósito en la vida, solamente se da cuando nosotros creemos en el precioso y glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice 1 de Timoteo 1:11. 1 de Timoteo 1:11. Dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Para nosotros las buenas nuevas tienen que ser esas noticias gloriosas. ¿Qué son noticias gloriosas? Son noticias que producen gozo, alegría, festividad, donde hay victoria. Ese es el evangelio que nosotros tenemos. De tal manera que, como dice allá 1 Corintios 13, dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Son virtudes centrales en la vida de todo cristiano. Son virtudes fundamentales que todo cristiano debe tener. Ahora, cuando leemos este pasaje de Juan, vemos cómo el Señor Jesucristo en su última enseñanza a sus discípulos hace énfasis en estas palabras o en estas virtudes, en el amor, en la fe, en la esperanza. Recordemos que es la noche del jueves antes de su sacrificio. Y el Señor continúa dando consuelo y ánimo a sus discípulos, aunque debía de ser lo contrario, ¿sí? Y les recuerda el inmenso amor que el Padre tiene por ellos. Los anima a fortalecerse en la fe. Y finalmente les da una esperanza de victoria sobre los problemas, sobre las tribulaciones, sobre las persecuciones, sobre las pruebas. Muy bien, retomemos nuevamente el versículo 25 hasta la primera parte del versículo 27. Dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Vemos a través de los evangelios que los discípulos no entendían muchas de las cosas que el Señor Jesús les decía. Y lo vemos claro. Por ejemplo, en Mateo 15:11, el Señor les dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y Pedro, en representación de los demás, les dijo, explícanos esta parábola. ¿Y qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús los reprende. Y dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y en el capítulo 16 de Mateo nos da otro ejemplo de lo que ellos no entendieron. Cuando pasan el lago y llegan al otro lado y no han llevado los discípulos pan, y el Señor les dice, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, versículos 5 y 6 de Mateo 16. Y ellos no entendieron nada, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. No entendían lo que el Señor les estaba diciendo.
Y fíjese al Señor cómo los reprende por esa torpeza. Versículos 8 al 11 dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendisteis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No entendían muchísimas de las cosas que el Señor Jesús les había dicho. Y hasta después de que el Señor les explica, ¿sí?, entienden que no les había dicho eso para que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de la doctrina de los saduceos. En otra ocasión, recuerdan, después de la transfiguración, cuando el Señor Jesús baja del templo con 3 de sus discípulos, Él les ordena que no le dijeran nada a nadie, sino hasta después de que el Señor haya resucitado de los muertos. Y ellos pues guardaron esa palabra, pero se preguntaban entre sí, qué es eso de resucitar de los muertos? Ellos no entendían. El Señor Jesús les dice, mire, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ellos no entendían esa palabra. Allá en Marcos 9, 31 y 32, no entendían. A veces pasa así con algunas personas. Se les comparte el Evangelio y no entienden. No comprenden. Por eso es tan fundamental, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, la iluminación que viene por el Espíritu Santo. Recuerden que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y hubo una transformación poderosa en ellos. Lo que no entendían, lo comprendieron. Donde había oscuridad, comenzó a iluminar la luz. Donde había temor, comenzó a haber valentía y arrojo para predicar el Evangelio. Muy bien. Ahora, recuerdan que el Señor también dijo que Él iba a destruir el templo y lo reconstruiría en 3 días. ¿Y los discípulos? No entendieron. Pero después de que el Señor Jesús resucita y después de que el Espíritu Santo viene sobre ellos y está en ellos, entendieron las palabras que el Señor Jesús les había dicho. Tampoco habían entendido todo el dato que se dio acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. No entendieron. Pero después comprendieron. Recuerdan que la vez pasada también decíamos, cuando el Señor les dijo, mire, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Yo sentaba, bueno, ¿y esto qué significa? No entendemos lo que habla. Había falta de entendimiento. Y aquí dice la palabra que el Señor había hablado por alegorías. Alegorías, ¿qué son alegorías? Son pues declaraciones que tienen algo velado, ¿cierto? Que tienen algo de enigmas, declaraciones en las cuales se debe procurar mirar más allá, no quedarnos simplemente en la superficie. ¿Y cuál era el propósito de esas alegorías? Pues que la verdad no saliera totalmente a la luz, sino encubrirla, ¿cierto? Misericordia también, pero también juicio para los incrédulos, quienes espiritualmente estaban ciegos. ¿Por qué? Porque no creían, por la propia rebelión de sus corazones. Cuando cuando los discípulos del Señor le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Allá en Mateo capítulo 13, mire lo que el Señor les responde. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas,
porque viendo no oyen y oyendo no oyen, perdón, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Así que los discípulos no entendían muchas de las cosas que el Señor Jesús les había dicho. Y algunas de esas cosas el Señor tuvo que explicarles. Solamente después de la muerte, la resurrección y la venida del Espíritu Santo, estas cosas que para los discípulos eran difíciles de entender, se pudieron hacer, se hicieron claras. Entendieron ahora sí cuál era ese misterio a través de la venida de el Señor Jesucristo, de las enseñanzas que Él dio y de toda la obra que Él realizó allí en la cruz. Conocieron esas verdades ricas, esas verdades poderosas sobre la vida y obra del Señor Jesucristo. Y el Señor aquí les promete que, dice que la hora viene, la hora viene. Ya no les va a hablar por alegorías. ¿Ah? Cuando estaban ya frente a la cruz, los discípulos tendrían que entender la importancia de la obra redentora de Cristo. Pero lo entendieron hasta después de Pentecostés. Entendieron de que Dios el Padre envió a su Hijo para redimir al mundo. Dios el Padre manifestando su amor a un mundo caído. Un sacrificio, el verdadero Cordero de Dios por el pecado. Y está hablando de una hora, ¿cierto? De aquella hora. La hora vendrá. ¿Cuándo será esa hora? Cuando ellos entenderán todas las cosas. En el momento en que el Espíritu Santo viene a ellos y les anunciará claramente acerca del Padre. Les mostraría el Espíritu Santo y revelaría a Cristo, y Cristo revelando al Padre. Y el Señor Jesucristo acá promete, dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Fíjense que aquí hay una aclaración importante con respecto a orar en el nombre de Jesús, como ya lo vimos en algunas ocasiones anteriores. Ahora, no quiere decir que los creyentes que pidan en el nombre de Jesús o pedirle a Jesús que ruegue al Padre por ellos, pedirle a Jesús que interceda al Padre por nosotros, como si el Padre estuviera cerrado sus oídos a las oraciones de sus hijos. No, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Dice que el Padre, el Padre mismo, nos ama. ¿Por qué el Padre mismo nos ama? Porque hemos amado a Cristo y hemos demostrado esa obediencia, ese amor a través de la obediencia a su palabra. Entonces fijémonos, mis amados hermanos, que hay una relación entre esa obediencia y la fe salvadora. Creemos en Cristo. Nos acogemos a su obra de salvación por la fe y comenzamos a amarlo. Y ese amor se manifiesta a través de lo que nosotros hacemos, de guardar su palabra, de hacer su voluntad. Una de las falsedades terribles del catolicismo es que dice que Dios es un Dios duro, que Dios es un Dios indiferente, ¿sí? Que Jesús es un Dios justiciero. Pero María, como la madre de Dios que dicen que es, ¿sí? Ella es compasiva.
Y ella es compasiva también con los otros santos. Entonces podemos, o ellos dicen que la gente se puede acercar a María para que ella sea la intercesora delante del Señor Jesucristo y delante de el Padre. Y eso es una gran mentira, eso es un gran engaño, eso es una herejía. Porque como cristianos, la palabra dice, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, está diciendo que nosotros tenemos acceso directo al Padre. No necesitamos más intermediarios, sino el Señor Jesucristo que hizo la obra por nosotros, que fue a la cruz por nosotros. Miremos algunos textos. Algunos textos. Efesios 3. Efesios 3, 11 y 12. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso directo al Padre. ¿Cómo? Por medio del Señor Jesucristo. Por medio de la fe, porque le hemos creído al Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Miremos lo que dice el 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Wow. Mis amados hermanos, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Veamos otro texto allá en Hebreos. Hebreos 4:14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, o sea, por lo anterior, por lo que acabamos de leer, por lo que se acaba de decir aquí el autor, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Otro texto ahí en el libro también de los Hebreos, capítulo 10, verso 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ese velo del templo fue rasgado de arriba abajo para darnos acceso ahora al lugar santísimo. Es ese camino que el Señor Jesucristo abrió por su muerte. Así que hay una doctrina que tenemos nosotros que tener clara, que es la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes. Todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes. Así que no necesitamos intermediarios como María o como los santos o como los sacerdotes humanos para nosotros acercarnos al Padre. No los necesitamos. Precisamente Martín Lutero luchó contra esta enseñanza
deformada de la Iglesia Católica, tomando como base Primera de Pedro 2.9. Miremos lo que dice Primera de Pedro 2.9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que todos los cristianos son sacerdotes, mis amados hermanos. Ahora, el que podamos nosotros acercarnos directamente al Padre no obvia la necesidad de la intercesión de Cristo a nuestro favor, como el gran sumo sacerdote. Amén. Muy bien. Ahora, ¿por qué el Padre permite que los creyentes se puedan acercar a Él? ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Porque el Padre nos ama. Es por amor. Y aquí el verbo que se utiliza es el verbo fileo. Es ese amor profundo, ese amor bondadoso, ese amor de la emoción. ¿Sí? Mientras que el ágape es el amor de la voluntad. Y el fileo aquí se describe como el amor de los padres por los hijos y de los hijos por los padres, lo mismo que el amor entre hermanos y el amor entre amigos. Dios ama con ese amor ágape a los pecadores, pero manifiesta un amor especial, ese amor fileo por sus hijos, tanto que envió al Señor Jesucristo a morir en sacrificio por los pecados de todos ellos. Ahora, ¿podemos entrar con confianza a la presencia de Dios? Podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. ¿Sí? No necesitamos, como de pronto algunos hemos visto en algunas películas, cuando algunas tribus por allá a veces indígenas tienen que hacer grandes sacrificios y derramar sangre de niños y sangre de animales y cosas de esas para que los dioses los puedan escuchar. La sangre que nos permite entrar delante de la presencia de Dios ha sido derramada de una vez y para siempre en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que nos permite ahora el acceso a la presencia de nuestro Padre. ¡Qué privilegio tan grande podemos tener de acercarnos confiadamente al trono de la gracia! Muy bien, miremos el segundo aspecto o la segunda virtud que el Señor Jesucristo, de la cual el Señor Jesucristo habla aquí. La parte B del versículo 27 hasta el 32. Dice, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hay muchas personas que se dicen que son ateas, que no creen en nada. Pero a la hora de la verdad estas personas no son tan ateas. Hay algunos que dicen, gracias a Dios soy ateo. Pero para vivir nuestra vida diaria se necesita alguna medida de fe humana. ¿Sí? Cuando usted va a un restaurante y pide una cena, pide un almuerzo, una comida, pues usted tiene la fe de que esa comida le va a servir para su cuerpo, va a alimentarlo y no lo va a matar, no es un veneno. Cuando usted se sirve aquí un vaso con agua, usted sabe que esa agua va a calmar su sed y no lo va a matar porque no tiene veneno.
Cuando usted toma un avión, sabe que ese avión lo va a llevar a su destino, que no va a explotar en la mitad del aire o que va a aterrizar en otra ciudad. Esa es una medida de fe, ¿cierto? Cuando usted sale en su carro o monta en su bicicleta, usted va pues confiado en que le irá bien. Uno no sale con la expectativa de ver quién lo va a estrellar o a quién va a estrellar, ¿cierto? De igual manera también, cuando nos casamos tenemos una expectativa de fe que de nuestro cónyuge sea la persona, sea la persona correcta, ¿cierto? ¿Mm? O sea, hay una medida de fe humana en cada persona. Hay algunos que creen en el amor, otros que creen en sí mismo, otros que creen más en el dinero o en alguna forma de poder. Hay una declaración interesante que se la voy a decir. La manifestó un hombre que se llama Oliver Wendell Holmes, que dice lo siguiente: es la fe en algo y el entusiasmo por algo que hace la vida digno de vivirse. Y a veces estas frases las ponen allá en las redes sociales y la gente le pone deditos y chévere y toda cuestión y las replican, las reproducen. Pero fijémonos cuál es la verdad de esta frase. Vuelvo y la repito. Es la fe en algo y el entusiasmo por algo que hace la vida digna de vivirse. Es ese algo. Podemos poner nuestra fe en la matica de sábila detrás de la puerta para que no nos vaya mal. O podemos tener la herradura ya colgada para que nos vaya bien, así no tengamos ni mulas ni caballos. Mis amados hermanos, esta declaración es algo totalmente despistado, sin rumbo, sin orientación. La fe debe estar arraigada sobre una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. El amor de Dios manifestado en carne, que está registrado en la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo está diciendo, mire, yo salí del Padre. Y al salir del Padre, he venido al mundo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús cuando dice, he salido del Padre? Está afirmando su deidad, mis hermanos. Y alguien que no cree en esta doctrina no es salvo. ¿Se me va a entender? Alguien que no cree en esta doctrina, en que el Señor Jesucristo salió del Padre y ha venido al mundo y se ha encarnado, no es cristiano. No puede ser salvo. Por eso el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les dijo a los judíos, ustedes van a morir en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis, dice Juan 8:24. O sea, creer, mis amados hermanos, en otro tipo de mensaje, rechazar la verdad bíblica de que el Señor Jesucristo se hizo carne humana, vino al mundo a salvarnos. Si se dice otra cosa o se predica otra cosa, es un falso evangelio. Es un evangelio maldito. Miremos lo que dice Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como hemos dicho antes y también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque, ¿qué busco? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
mis amados hermanos. Por eso necesitamos conocer las verdades fundamentales del Evangelio, las doctrinas del Evangelio. Porque debemos crecer. Si es cierto que somos salvos cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, abre nuestro entendimiento, creemos, recibimos la obra de Cristo en la cruz, nacemos de nuevo. Pero ese es el nacimiento. ¿Somos salvos? Sí. ¿Pero debemos crecer en el conocimiento del Señor? Claro que sí. ¿O usted, mi hermano, preferiría que su niño se quedara así como nació durante 50 años? Dios tiene un propósito con cada regeneración que Él hace en la vida de cada persona. Que esa persona sea semejante a Cristo, que crezca y madure. Amén. No podemos quedarnos como llegamos. Y el Señor no nos va a dejar como llegamos. La misma palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. La perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Así que, mis amados, por eso tenemos que conocer los hechos del Evangelio. Y el primer hecho del Evangelio es la encarnación del Señor Jesucristo, que dentro de poco la vamos a celebrar y vamos a hablar también acerca de esto. Muy bien, otro texto que se encuentra ya en Primera de Juan 2, versículos 22 y 23. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y vamos allá adelante al 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis amados, estamos en medio de un mundo donde hay muchísimos engañadores. Muchísimos engañadores. Por eso necesitamos conocer el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Hoy por las redes sociales se predican una cantidad de barbaridades, cantidad de herejías. Ojo. Hoy, y cualquiera tiene acceso hoy a eso. Por eso necesitamos conocer la verdad. Gente que está diciendo una cantidad de cosas bárbaras y que hace una cantidad de cosas mezclando su propia sangre para tomar la Santa Cena. Uno dice, oiga, ¿y esto qué es? Herejías. La apostasía que sale de la misma iglesia negando la eficacia de la obra del Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, vemos que las autoridades judías, ellos se negaron a creer que realmente el Señor Jesucristo había salido del Padre. ¿Y qué pasó sobre ellos? Quedaron bajo el juicio de Dios. Quedaron bajo el juicio de Dios. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo al mundo? ¿Cuál fue el mensaje que el ángel le dio a José con respecto a ese hijo que nacería? Miremos a Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo de sí mismo allá en Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Mateo 28,
Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Señor Jesús, antes de la entrada a Jerusalén, dijo, mi alma está turbada. ¿Sí? ¿Y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Dice, no, mas para esto he llegado a esta hora, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el Nuevo Testamento, mis hermanos, hace hincapié permanentemente que Cristo realmente vino a redimir a los pecadores de este mundo. Muy bien. ¿Qué sigue diciendo el Señor Jesús? Dice, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dios envió a su Hijo al mundo para traer redención, ¿cierto? Y cuando ya hizo la obra, realizó la obra, Él regresa nuevamente de donde salió. ¿De dónde salió? Del Padre, a participar de la gloria del Padre. Y el Señor Jesús anhelaba regresar al Padre y Él hablaba de eso, anhelo estar con mi Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? ¿Ah? Por fin habían comenzado a entender algo. Uy. Y dicen ellos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. O sea que ese plan de redención comenzaba a tener algo de claridad en la mente y en el corazón de los discípulos. El Señor Jesucristo ya les había dicho de dónde venía. Ya les había demostrado cuál era su origen, ¿cierto? Les había dicho cuál era la misión que tenía que realizar aquí. Les había dicho también que Él regresaría al Padre. Él ya les había dicho todas esas cosas. Y se las había dicho sin ninguna alegoría. Y los discípulos que dicen, bueno, ahora sí, entendemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que ha salido de Dios. Están reconociendo la omnisciencia del Señor Jesucristo. Están reconociendo su deidad. Pero ¿qué sigue pasando? Aún así los discípulos no tenían una claridad completa. Porque la revelación completa de la obra de Cristo se daría hasta Pentecostés, hasta el día en que el Espíritu Santo viniera a cada uno de ellos. Precisamente Juan Calvino escribe con respecto a esto. Dice, ciertamente los discípulos aún no entendían del todo lo que Cristo decía, pero aunque aún no eran capaces de ello, la sola fragancia los renovaba. ¡Wow! Y hay otro autor que dice con respecto a esto. Dice, la luz está brillando ahora con fuerza. Tal vez con más fuerza que en cualquier otro momento anterior. En pocas horas se oscurecería de nuevo. Sin embargo, la confesión que se hace aquí permanecerá en la esfera del subconsciente hasta que poco a poco, cuando el Señor se levante en triunfo de la tumba y un poco después, cuando derrame su espíritu, produzca el fruto de calma y firme determinación, y este fruto permanecerá para siempre. ¡Wow! Así que el Señor Jesús conocía los corazones. Y el Señor les pregunta, ahora, ¿creéis? ¿Ahora sí creen? ¿Mm? Aunque el Señor sabía que la fe de los discípulos era auténtica, todavía era una fe muy débil. No vana, no. Una fe muy débil, una fe inmadura. Porque algo vano es algo que no tiene ningún valor. Pero era una fe valiosa, pero muy inmadura. Y se puede manifestar ¿cómo? Unas pocas horas adelante, los discípulos serían esparcidos. Cuando detienen al Señor Jesucristo,
El Señor mismo les dice, ustedes van a ser esparcidos, cada uno por su lado, y me van a dejar solo. Pero después de la venida del Espíritu Santo, los discípulos iban a proclamar esta verdad sobre el Señor Jesucristo, frente a una oposición totalmente encarnizada. Aunque los discípulos en ese momento de la crucifixión lo dejarían solo, el mismo Señor dice, yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. A excepción del momento en que el pecado de la humanidad es cargado sobre el Señor Jesucristo. Porque la palabra dice, al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, como dice 2 Corintios 5:21. Por eso es que el Señor Jesús en un momento dado exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra que en ese momento el Señor quiso quebrantarlo, porque Él ofreció su vida en expiación. Y de esa manera justificó a muchos. ¿Por qué? Porque pagó la pena por el pecado, por sus iniquidades. Muy bien. Y finalmente el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hablamos de cómo el Señor Jesús les dice, el Padre los ama. El Padre los ama. Tenemos acceso al Padre. Ustedes han creído en mí, en la obra que he realizado. El amor, la fe y ahora la esperanza. Entender el amor de Dios, mis hermanos, poner nuestra fe en Él, comprender las cosas que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos, ¿qué trae al corazón del hombre? Paz, ¿cierto? Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. A pesar de que vivimos en un mundo totalmente hostil. Estamos en un mundo hostil. Por eso que nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos, mis hermanos, para enfrentar ese mundo hostil. En ese mundo encontraremos aflicciones, pruebas, dificultades, dolores. Y el Señor les dice a sus discípulos esto precisamente esa noche, la noche anterior, ya en la madrugada de el viernes. Y miren lo que el Señor les había dicho previamente, lo que iba a ocurrir antes de que el Señor nuevamente regresara. Allá en Lucas 21, 8 al 24. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Otra vez, otra advertencia. Ojo con dejarse engañar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Estamos escuchando de guerras, de sediciones, de conflictos, y algunos dicen, no, el Señor ya. No, también es lo que dice la palabra. El fin no es inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y hará grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. ¿Por qué me abren así los ojotes? No van a echar mano. Y os perseguirán. Y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¡Qué bendición! ¡Ay! Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero, estos benditos peros que están en la palabra. Pero, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Esto pasó? ¿Esto ocurrió? Hola, pregunto. ¿Esto pasó? ¿Esto ocurrió? Desde el año 68, después de Cristo, cuando Jerusalén fue sitiada, y en el año 70, cuando fue destruida, todas estas palabras del Señor Jesucristo se cumplieron. Pero aún así, en medio de todas estas circunstancias, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo con respecto a los creyentes? Que ellos podrán disfrutar de esa paz divina, que esa paz que sobrepasa que sobrepasa todo entendimiento. Así que podemos tener confianza en Él, podemos tener esperanza en Él. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? En el Señor Jesucristo, en su palabra, en la salvación que Él nos ha dado, en la gloria que esperamos nosotros cuando estemos con Él en el cielo. ¿Y por qué, mis hermanos, esa esperanza la tenemos nosotros? Porque Él mismo lo dice. Yo he vencido al mundo. Yo he conquistado el pecado. Yo he conquistado la muerte. He conquistado a Satanás. Así que en Cristo, ¿qué somos nosotros? Más que vencedores, mis amados hermanos. Y todas las cosas que nos pasan y todas las cosas que nos ocurren, obran para bien, para bendición de todos los que creemos. Después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, los discípulos fueron radicalmente transformados. El temor que ellos tenían se transformó en valentía, en arrojo. Aunque lo habían abandonado días atrás, después de Pentecostés, estos hombres, ya los 12, porque Judas fue reemplazado por Matías, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, que comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron restaurados. Y recuerdan que Pedro, que lo había negado 3 veces la noche del arresto, fue el primero que se puso de pie y habló a las multitudes en Jerusalén, diciéndole a las multitudes que debían arrepentirse. Más adelante, junto con Juan, sanaron a un hombre cojo que se encontraba en la puerta del templo. Predicaron con audacia el evangelio. ¿Y sabe qué les pasó? Los arrestaron, los detuvieron, los llevaron ante el Sanedrín. ¿Y qué hicieron? ¿Se asustaron? No,
con valentía predicaron el evangelio. Y miren lo que dice allá en Hechos 4:12, lo que dice Pedro, perdón. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y qué pasó con esos líderes religiosos judíos? Quedaron asombrados. ¿Sí? Mira lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese que ese mismo ímpetu, esa misma confianza, esa misma esperanza, esa misma audacia se ve en otros hombres de Dios. ¿Recuerdan a Esteban? ¿A Felipe? Ananías, Bernabé, Silas. Hombres que no se intimidaron por las amenazas del mundo. Hombres que no se asustaron al predicar la palabra del Señor. Proclamaban con valentía la verdad del Evangelio. Y cuando los perseguían no comenzaban a llorar. Se alegraban. Porque confiaban en la promesa del Señor que decía que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa paz y esa esperanza que caracterizó a estos hombres de la iglesia primitiva es la que debe caracterizar a los verdaderos creyentes en todas las épocas de la historia de la humanidad. Porque están convencidos totalmente de la obra de Cristo. La han experimentado en su vida esa presencia del Espíritu Santo. Y recuerdan cómo el autor de el libro de Hebreos habla de esos santos, de esos hombres del Antiguo Testamento también. Allá en Hebreos 11:1 dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Versículos 37 y 38. Hoy podemos tener la misma confianza que estos hombres tuvieron. La obra de Cristo está hecha, está consumada. Así que podemos tener nuestra plena fe y nuestra plena esperanza en Dios. No podemos temer la persecución porque conocemos al Dios de la esperanza. Jesucristo mismo dice que es la esperanza de gloria. Por eso lo que dice allá el apóstol Pablo en Romanos. Estaba totalmente convencido del amor de Dios en su vida y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, ese total convencimiento y total esperanza. Romanos 8, 38 y 39. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¿Podemos estar confiados? Perseverar en Él. Recuerda, perseveramos en Él porque Él nos preserva. Él nos preserva. Tenemos palabras de amor, palabras de fe, palabras de esperanza frente a una de las mayores pruebas que enfrentarían en pocos días. Todo lo que se venía delante de ellos. Y estas tres verdades, hermanos, marcarían, sellarían el ministerio de estos hombres. El amor, la fe
y la esperanza. El Señor Jesucristo los estaba preparando para todo lo que vendría. Y de igual manera Él nos prepara a nosotros para todo lo que viene, para todo lo que tendremos que enfrentar a diario en nuestras vidas. Se nos ha enviado a predicar el Evangelio, no otra cosa. Se nos ha enviado a predicar el Evangelio de Cristo. A eso se nos ha enviado. Y lo podemos hacer con denuedo, con gracia, con sabiduría, fundamentado sobre el amor de Dios, sobre la fe en Jesucristo y sobre la esperanza que cada uno de nosotros tenemos en Él. ¿Qué más podemos pedir? Si nos han sido otorgadas, como dice la palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El que quiere más, como dicen por ahí, que le piquen caña, hermano. Qué bendiciones tan tremendas. Qué palabras tan tremendas que el Señor nos ha dado. Palabras de aliento, de ánimo, de consuelo, de fe y de esperanza para cada uno de nosotros. Ahora el Señor se dirige ahora al huerto de Getsemaní. Y en la próxima charla pues vamos a compartir los primeros versículos precisamente del capítulo 17, ¿sí? Donde el Señor hace la oración intercesora, la oración delante del Padre, oración en la cual el Señor intercede por sus discípulos, por lo que tendrían que enfrentar en las horas que vendrían. Amén. Padre, te damos gracias y bendecimos tu precioso y gran nombre. Gracias porque tú nos animas a través de tus palabras, traes consuelo, incrementas nuestra fe. Gracias porque tú nos dices aquí que el Padre nos ama. Gracias porque nos sentimos amados por el Padre y queremos corresponder a ese amor también, amándole a través de nuestra obediencia, nuestro sacrificio, nuestra entrega. Gracias por la fe que has depositado por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, la fe en la obra del Señor Jesucristo, porque hemos creído, pero eso también es un don tuyo. Y gracias por la esperanza, porque tú eres el Dios de la esperanza, confiados en todo lo que vendrá, en que nuestras vidas están, Señor, en tus manos, nuestros días están delante de tu presencia. Y gracias por todo, Señor, lo que vendrá, lo esperamos con gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Amén.